Askurkipan taknitaki, stapjistatin. Esa adscriptmanaya tindi. Waliki kallanta ñani, ya. Pasir uruhaya teqasquetanwa kunagiteja pronombres demostrativos. Ya, hichaja, teqa ñaniwa kunagiteja pronombres interrogativos. Ya, hich'añataki. Vamos a ver lo que son los pronombres interrogativos. Ustedes ya saben, sin embargo, vamos a repasar simplemente, ¿ya? Lo que son los pronombres interrogativos, ¿no? Nos permiten hacer preguntas, ¿ya? Pronombres interrogativos, nos permiten hacer preguntas. Ahora, en Aymara hay una característica especial, ¿no? En Aymara, para hacer las preguntas con pronombres interrogativos, se utiliza el sufijo sa. Este sufijo sa solamente sirve o solamente se conjuga para hacer preguntas con pronombres interrogativos. ¿Ya? Pronombres interrogativos. Si no tiene este sufijo sa, vale decir los pronombres no están completos. Es como si en castellano hiciéramos una pregunta y no tiene signos de interrogación, más o menos así, ¿no? Entonces, si no tiene un signo de interrogación, no es una pregunta, ¿no ve? Entonces, es de la misma forma en el idioma aymara. Necesariamente se debe colocar este sufijo sa. Ahora, en una pregunta no precisamente está juntamente con el pronombre interrogativo. Puede estar con otra palabra, pero se encuentra presente este sufijo sa. Ahora, pronombres interrogativos tenemos varios, ¿no? Por ejemplo, kuna, kauki, hiti, Cauca. kauka, ¿ya? ¿Cuál más? Kunakata, puede ser kunapacha, ¿no? Tenemos varios, ¿sí? Entonces, con todos estos se va a conjugar este sufijo sa. Por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Acá, ¿qué es acá o acá? Esto. Esto, ¿no ven? Entonces, acá, kunasa, ¿no ven? Entonces, como ¿Esto qué verán, es? ya se encuentra presente este sufijo sa, ¿no ven? Ya se encuentra presente. ¿Ya? Pues necesariamente. Hemos dicho, ¿no? Ahora, el signo de interrogación solamente coloco al principio. Hay varios autores que colocan de esa forma, pero hay otros que colocan completo, ¿no? Ya hemos dicho también la razón, ¿no? En aymara no hacemos la entonación como en castellano, ¿no? Entonces, en castellano, cuando está con signos de interrogación, hacemos la entonación. Eso hace que sea como pregunta, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿No? Entonces, hacemos entonación. En aymara no hay esa entonación, ¿no? En aymara es un lenguaje, digamos, eh, ¿cómo podríamos llamarla? Directo, un lenguaje Lineal. lineal, ¿no? Eso, ¿no? Entonces no decimos acá kunasa, ¿no? Acá kunasa, ¿no? Entonces, uno que sabe hablar aymara, entonces ya identifica que es pregunta, pero uno que no sabe, entonces posiblemente tenga cierta dificultad, ¿no? Si es una afirmación o es una pregunta. Entonces, para evitar eso, colocamos, ¿no? El signo al final, como en inglés, ¿ya? Pero van a haber otros libros, ¿no? Que dicen que no hay que colocar los dos, pero ustedes ya verán, ¿no? A cuál corriente siguen, digamos, ¿no? No hay una regla, digamos, respecto al uso de los signos en el idioma aymara, ¿ya? Entonces, ¿no? Ahí está, acá kunas, ¿no? La pregunta básica que hemos aprendido es, Human sutimaj kunasan, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es para preguntar nombres, ¿no ve? Kunasa, ¿no? Entonces, de la misma forma, está el sufijo sa para hacer las preguntas, ¿ya? A ver, humaj, humaj, auqa, maranitas, ¿ya? Ahora, este es otro ejemplo que también ya hemos aprendido, pero aquí ustedes van a poder identificar. Este sufijo sa no está
con el pronombre interrogativo, sino está en la última palabra. ¿No ve? Entonces, como pueden ver, en realidad este sufijo sa cumple el rol de signo de interrogación, ¿no? Cuando se trabaja con los sufijos. ¿Ya? Bien, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Todo está claro? Todo claro. Hanaskiti. Ya, muy Calmón. bien. Olik, entonces, a partir de estos pronombres interrogativos, podemos hacer infinidad de preguntas, ¿ya? Básicamente, todos estos y otros pronombres interrogativos que existen nos van a permitir hacer conversaciones, ¿ya? Por ejemplo, aquí con kuna ya podríamos hacer varias preguntas, ¿no? Con jauja igual, con jauja igual, ¿no? Kaukita tasa, kaukitsuta, kaukiru sarata, kaukin tasa, no sé, ¿no? Infinidad de preguntas con kit igual. Kitis tatama, kitis mamama, kitis hilama, kitis kuyakama, kitis yatichirima, kitis guawama, kitis, no sé, pues, ¿no? O sea, podrías hacer un montón de preguntas. De la misma forma con tema de cantidad. Cauca maranitasa, cauca gilanitasa, cauca uyuanitasa, cauca culiacanitasa, cauca achilanitasa, cauca, no sé, ¿no? Infinidad de preguntas también con cauca. De la misma forma con kunakatas sarañani, kunakatas jutata, kunakatas, no sé, ¿no? Kunakatas punchawir sarañani, ¿no? Kunapacha básicamente es como sinónimo de lo que es kunakata, ¿no? Kunapacha, ¿cuándo? ¿Ya? Entonces, aquí ustedes van a identificar pronombres interrogativos y van a hacer preguntas, ¿no? Infinidad de preguntas que ustedes podrían desarrollar a partir de estos pronombres interrogativos. Pero como repaso, ¿ha quedado claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Walikiti, Hanicha. Walikiwa. Ya, muy bien. Entonces, vamos a seguir viendo. Existen otros pronombres más, pero no es necesario. Ustedes van a ir aprendiendo o van a ir identificando en el camino. Sin embargo, algo que es necesario recordar son los sufijos posesivos. A esto se le conoce en realidad. Son sufijos, pero como en Aymara no hay los pronombres posesivos, ¿no? Se utiliza estos 4 sufijos, ¿ya? Entonces, estos 4 sufijos son el ja, ja, ma, pa, sa, ¿ya? Estos 4 sufijos cumplen el rol de lo que son los pronombres posesivos en Aymara, ¿ya? En castellano tenemos, ¿no? Mi, tú, sus, ¿no? Pronombres posesivos, pero en Aymara utilizamos sufijos en vez de pronombres, ¿ya? Ahora bien, esto ya sabemos, ¿no? Ja significa mi, que sería en primera persona, ¿no? Mi en primera persona. Luego tenemos ma, Tú. tú, ¿no? Tú, esto es en segunda persona. ¿Ya? Tú, su, que sería en tercera. Y sa, que sería nuestro, en cuarta persona. ¿Lo ven? Ahora, aquí todas sus variantes, ¿ya? Por ejemplo, mi, mis, tú, sus, nuestros, nuestras, ¿no? ¿Ya? Todas sus variantes, ¿ya? Bien. Ahora, esto es importante, ¿no? Esto es importante. Si esta parte domina, sus conversaciones van a estar muy bien estructurados, lo van a hacer muy bien, ¿ya? Pero si todavía tienen cierta dificultad aquí, no lo van a hacer, no van a estar bien, digamos, ¿no? Por ejemplo, lo típico, ¿no? Cuando preguntamos, ¿no? Tataman sutipajunas, ¿no? Tatama, ¿no? Voy a escribir, ¿no? Tatama. ¿Qué estoy diciendo? Tú. Tu papá. Tu papá, ¿no? Tatamana, De tu papá. de tu papá, ¿no? Entonces, con edición, tatamán,
Suti, El Sutipa, ¿qué estoy nombre, diciendo? el nombre de tu Su papá. nombre. De Su tu papá, su nombre nombre. de tu papá, ¿ven? ¿No? Kunasa, ¿no? Entonces, esto se entiende, ¿no? ¿Cuál es el nombre de tu papá? ¿No? Así más o menos, ¿no? ¿O qué es tu nombre? ¿No? Ujú. ¿Sí? Ahora, la respuesta, si está preguntando cuál es el nombre de tu papá, entonces la respuesta sería el nombre de mi papá, ¿no ven? De mi papá, ¿no Ujú. ven? Ajá. Entonces, Tatajan Ah, Sutipaj, Mm, ¿no ven? Y aquí colocan el nombre, ¿sí? Pedroa. Y ya, entonces, ¿dónde está la dificultad? Muchas veces aquí, ¿ya? Por lo general responden, ¿no? Tatajan Sutijaj, ¿no ven? ¿Qué está diciendo? ¿Se utilizaría el ja? ¿Qué estaría significando en castellano? El nombre de mi mi, papá es, No, pues. mi Con nombre. ja, Mi es el es, ja. el nombre de Sería. mi papá es, no, pues. Si estoy diciendo si el error es aquí, entonces si colocan ustedes ja aquí, entonces dice, ¿no? Mi nombre de mi papá, ¿no ven? ah, sí. Sí. ¿No? Entonces, ahí está el error, ¿no ves? Si Ujú. colocamos el ja, entonces muchas Porque veces me decir mi responden de esta nombre. forma. Mi nombre de mi papá, ¿no ve? Entonces, Ujú, en castellano, en cualquier idioma, eso está mal, ¿no? O sea, yo no ujú. podría responder de esa forma, ¿no? Entonces, esa es la dificultad cuando se utiliza esto. Entonces, ustedes tienen que tener bien claro cuándo, cómo utilizar con lo que son los sufijos posesivos, ¿ya? Entonces, los sufijos posesivos o todos los sufijos en todo caso siempre van a trabajar con una palabra raíz, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, suti, sutija, mi nombre, ¿no ve? Sutima, tu nombre, sutipa, su nombre, sutisa, nuestro nombre, ¿no ve? Entonces, ustedes pueden ver, ¿no? A partir de una palabra raíz, si colocamos los sufijos o el sufijo en todo caso posesivo, va a ir cambiando el significado, ¿no ve? Entonces, no es lo mismo decir mi nombre que tu nombre, que nuestro nombre, que su nombre, ¿no ve? Entonces, esto, ¿no? Entonces, esto es importante que dominen manejar esta parte, ¿ya? Queda claro la explicación, ¿verdad? Sí, Licenciado, una sa. consulta. Sí, adelante. A ver, en mi contexto manejamos en vez de la ja, la ña, tataña, mamaña, así, ¿no? Entonces, es válido también, ¿verdad? ¿De dónde es usted? Oruro. Ah, ya. Sí, el otro día, el anterior domingo, he dado un clase con una organización de Perú, pero había más estudiantes de Perú que Bolivia y también había de Chile. Y me preguntaron me dijeron, de un sufijo que era ñ, h, a, algo así, ¿no? ¿Ya? Entonces, sí había existido eso, no, no conocía, pero ya sé. Ujú. Entonces, sí, es válido si es que utilizan eso, ¿ya? No conozco muy bien, pero asumo que es solamente ña, pero creo que es con H más, ¿no? Algo así. Entonces, Si es válido. decimos, si decimos por decir tataja, para nosotros, para nuestra comprensión, tataja, el papá, no, esa comprensión tiene, el papá, pareciera que se indica en ese sentido. Entonces, tataña, yo digo, recién entiendo que es mi papá. Ah, ya. Sí, Tataña, posible. mamaña, cuyacaña, cuyajilataña. Entonces, siempre he terminado en la ña. Ok, sí, entonces si solamente reemplaza la ja, está bien, pueden utilizar, ¿no? Pueden utilizar. Ya. Recuerden, Y, hay lo que son las variaciones dialectales en Aymara, ¿no? Entonces, y sí otra existe eso. consultita más, la Sí, terminación en la escritura sí, en una consonante como la X no termina necesariamente en una vocal, la escritura. ya. Cuando es la última palabra, sí.
¿Ya? Pero cuando es Ya. una palabra intermedia, no. Ujú. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tatahan, sutipaj, ¿no ve? Entonces aquí coloco, ¿no ve? No sé, pues Marcelúa, ¿no ve? Entonces termina en vocal y no Ya. hacia aquí. Pero si terminara aquí nomás la oración, entonces aquí tendría que tener la vocal. ¿Me dejo entender? Ujú. Ya, pero hay algunas excepciones. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Está bien, dicen, gracias. Waliki. Muy bien. Entonces, importante tener bien claro esta parte, ¿ya? Suma muy abjat, ¿ya? Cuando arusipkat, jaja, sum bachpin, akachak muy kip abjat, ¿ya? Hanipat hasipjatat, ¿ya? Entonces, importante aprender, practicar principalmente estos sufijos posesivos, ¿ya? A ver, vamos a hacer un ejemplo más, ¿ya? Igual voy a hacer una pregunta. Tatamaj, Oja, Uyuaniza, ¿no? Ahí está la pregunta. ¿Qué significa? ¿Tu papá cuántos animales tiene? Ok, aquí está el sufijo posesivo, ¿no? Ma, tu papá. Uyunis, tu papá cuántos ganados, cuántos animales tiene, ¿no? La respuesta, ¿no? Tata, maj, tatajaj, tatapaj. ¿Qué respondo? Tataja. Tatajaj. ¿Ya? Mi Tatajaj, papá tiene. digamos, tunca, uy, wa. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Ahí está claramente manifestándose el Mi sufijo papá posesivo, ¿no? Entonces, mi papá. Si tiene. me está diciendo tu papá, entonces la respuesta es mi papá, ¿lo ve? Ajá. ¿Ya? Tiene Entonces, 10 10 animales. animales, ¿no? Entonces, igual estamos con pronombre, sufijo posesivo que sería mi, aquí, tú, ¿no? Dependiendo del contexto siempre, ¿ya? Entonces, eso es importante, ustedes tienen que ponerse en contexto, ¿no? Por ejemplo, en algún momento cuando uno aprende un idioma, por ejemplo, el inglés, ¿no? El docente siempre dice, ¿no? Van a pensar en inglés, dice, ¿no? Y uno dice, ahora, ¿cómo pienso en inglés? Eso me recuerda a mis clases de inglés. Entonces, más o menos es aquí igual. Ustedes en este momento tienen que pensar en Aymara, ¿no? Pero ni tanto, ¿no? O sea, de ponerse en contexto igual en castellano, ¿no? Y identificar, ¿no? Si me dice tatama a tu papá, ¿no? Pues la respuesta es tataja, mi papá. Entonces, simplemente es eso, ¿no? Tener bien claro qué me está preguntando y cómo debo responder, ¿ya? Walekit, Hanat Hanich. Walikiskiwa. Ya, Hanawa. ya, Walek. Kumaha, Sarante Kiponiña. ¿Ya? Entonces, eso es lo que son los sufijos posesivos, ¿ya? Ahora vamos a ver otro, que son los adjetivos, ¿ya? Adjetivos. Voy a borrar. Ya vamos a entrar a la parte de la práctica. Esto es una parte teórica, ¿no? Ya. Vamos a ver lo que son los adjetivos, ¿ya? Los adjetivos. Para empezar, diremos la ubicación, cómo se escriben los adjetivos en el Aymara, ¿ya? A ver, ¿cómo se escribe en castellano primero? ¿Cómo utilizamos el adjetivo en castellano? A ver, díganme un ejemplo. Un adjetivo Grande. calificativo. Ya, Lindo. ya, pero conjugando con algo. El auto rojo. Ya, el auto rojo. El auto rojo. ¿Cuál es el adjetivo en este caso? Rojo. Oh, Rojo, ¿no ven? ¿Sí? Esto es el adjetivo, ¿ya? Adjetivo. Entonces, ¿no? Pueden ver ustedes, aquí está el sustantivo, y aquí está el adjetivo, ¿no? Auto rojo. Así decimos en castellano. Ahora, ¿cómo se dice rojo en inglés? Rojo en inglés. red.
Red. Red, ¿no ven? Entonces, en inglés digo red car, ¿no ven? Red, no digo car red, ¿no ven? Entonces, en inglés, este es el adjetivo y esto es el sustantivo, el nombre, ¿no ven? Red car. ¿Ya? Esta es la estructura del inglés. Ahora, del Aymara, ¿cómo digo? Huila auto. Huila auto. Auto. Ah, auto. Ya, ahí está. Huila auto. ¿Dónde, Huila. cuál es el adjetivo? Huila. Huila. Huila, ¿no ven? Entonces pueden ver la estructura del uso de los adjetivos es igualito que el inglés. ¿Ya? Si alguien sabe inglés, no va a tener ninguna dificultad en entender esta parte. ¿Ya? Ahora, nosotros cuando utilizamos en castellano lo cambiamos al revés. ¿Ya? Entonces, si en algún momento están utilizando un adjetivo, entonces es al revés, ¿ya? Que el castellano, ¿ya? Y así como esto podríamos decir varios, ¿no? Por ejemplo, decimos, no sé, blanca, no, oveja blanca, digamos, ¿no? En castellano. Entonces, en Aymara, ¿cómo tendríamos que decir? Anco huija. Blanca oveja, ¿no ve? Entonces, el adjetivo siempre por delante, ¿ya? ¿Queda claro la estructura del adjetivo o cómo se utiliza o cómo se debe utilizar? ¿Verdad? ¿Ya? Canal. Wal kiwa. Ya. Muy bien. Entonces ya sabemos cómo se utiliza la estructura. Ahora vamos a ir conociendo algunas clasificaciones de lo que son los adjetivos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos varios formas de expresar lo que serían los adjetivos, ¿no? Por ejemplo, tenemos los adjetivos calificativos, los determinativos, también tenemos los descriptivos, los no descriptivos, ¿ya? Entonces, vamos a ir aprendiendo, vamos a ir conociendo estos grupos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ver el primer grupo, que serían los adjetivos descriptivos, ¿ya? Entonces, los adjetivos descriptivos, su nombre dice, ¿no? Descriptivo. Entonces, son aquellos que describen, ¿no? Que describen. Por ejemplo, lo que decíamos, esto, por ejemplo, es un adjetivo descriptivo, ¿no? A ver, voy a borrar todo esto. Entonces, vamos a decir adjetivos descriptivos. Descriptivos, ¿no? Este primero, o lo que vamos a ver, responden a lo que es, por ejemplo, el color, ¿no? Entonces yo digo en Aymara, ¿no? Hanko ut. ¿Qué estoy diciendo? Casa blanca. Casa blanca. Casa blanca, muy bien, ¿no? O la casa blanca, ¿no? El artículo también, ¿no? Con el artículo. ¿Ya? Voy a decir Chumpi Carwa. ¿Qué estoy diciendo? Llama Llame café. café. Llama café, ¿no? Ujú. Hanko pisi. ¿Qué estoy diciendo? Gato blanco. Gato Gato blanco. blanco. Gato blanco, muy bien, ¿no? Aquí no hay dificultad, ¿no ve? Entonces, es la primera forma, los adjetivos descriptivos que tienen o que estamos manejando el tema de color, ¿ya? El tema de color. La segunda forma tiene que ver con lo que es, o el segundo grupo, digamos, de los descriptivos, tiene que ver con lo que es el tamaño, la forma o la cantidad, ¿no? Anótense, tamaño, forma o cantidad, ¿no? Tamaño, forma o cantidad. Por ejemplo, digo, a ver, se me ocurre, hacha, jaque. ¿Qué estoy diciendo? Hombre grande o persona grande. Persona grande, ¿no ve? Entonces, hacha es grande, ¿no? Es un adjetivo, ¿no? Descriptivo, pero en este caso que tiene que ver con el tamaño, Tamaño. ¿sí? Tamaño. Yo digo walja y wija. ¿Qué estoy diciendo? Hartas ovejas. Muchas o hartas ovejas, ¿no ve? Entonces tiene que ver con lo que es la
cantidad. ¿Sí? Cantidad. Sí, otra vez voy a decir. Saitu uta. ¿Qué estoy diciendo? Grande casa. No. ¿Qué significa saitu? Casa de piso. ¿Tienen diccionario ahí? Me busquen qué significa. Oh. A ver. Saitu. Saitu, a ver. Largo. No. Cerca, Alto. cerca, pero. No, ¿Parado? ¿Parado? no. Levantado. Edificio. No. A ver, ¿alguien? ¿Quién está? Busquen su PDF. Largo. Ya, más o menos. Parado. Saitu es cuadrado. ¿Ya? Es cuadrado, Saitu. Saituta, estoy diciendo casa cuadrada. Cuadrada. ¿Casa cuadrada? ¿Sí? Sí. Ahora eso tiene que ver con su forma, ¿no ve? ¿Sí? Claro. O puedo decir morok. Uta, ¿qué estoy diciendo? Casa Casa redonda. redonda. Casa redonda. ¿No ven? Entonces todo esto es adjetivo. En este caso tiene que ver con forma, ¿no? Puede ser hacha, hisca, tantillo, ¿no? Hisca jaca, hisca warme, hisca pisi, hisca iwija, hisca, no sé, lo que sea, ¿no ven? O walja, ¿no? También con juca, ¿no ven? Walja sería mucho, poco sería juca. Juca iwija, juca, no sé, pues lo que sea, ¿no? Ahora, sait tiene que ver con forma, morocco tiene que ver con forma, ¿no? Entonces, esto es el segundo grupo que tiene que ver con tamaño, forma y cantidad, ¿ya? ¿Quedó claro? Muy así, Tanicha. Licenciado, yo quiero preguntar lo siguiente. ¿Dónde encontramos el diccionario? Año pasado en Aymara 1 les he compartido, Hola. ¿no? ¿No lo tienen descargado? Hola, hola. Le estoy escuchando. ¿El resto me escucha? Sí. Ah, ya. Sí. Ha Los voy a volver a compartir, desaparecido. ¿ya? Les voy a volver a compartir los que no tienen. Tienen que tener a la mano el diccionario, ¿ya? Está bien, gracias, Yatichiri. Muy bien. No, Eso, licenciado, ¿dónde? perdón. Decía lo del diccionario, un poco se ha entrecortado la comunicación. Sí, creo que es su señal. El resto me escuchaba normal. Les decía que ya les había compartido el año pasado en PDF, ¿no? Ahora los voy a volver a compartir, ¿ya? Para que tengan claro, ¿ya? Tienen que tener a la mano, Por ¿ya? favor, gracias. Muy bien. Ya. Eso es entonces el segundo grupo que tiene que ver con adjetivos, ¿no? Ahora, un tercer grupo, ¿no? Vamos a denominar a estos que tienen que ver con gusto, sabor, tacto, ¿no? Todo eso, ¿ya? Por ejemplo, voy a decir suma manca. ¿Qué estoy diciendo? Comida. Suma. Buena comida. Buena comida. ¿Ya? Comida deliciosa, comida rica, ¿no ve? Entonces, en este caso tiene que ver con gusto o puede ser sabor, tal vez, ¿no? Suma manca, ¿no ve? Entonces, suma está cumpliendo el rol de adjetivo descriptivo, suma manca. Ahora voy a colocar otro ejemplo que sería, por ejemplo, jajo huayca. ¿Qué estoy diciendo? Ají picante. Ají picante, ¿no? Sí, ají picante. Entonces, jajo igual está cumpliendo el rol de adjetivo, ¿no? Ahora voy a poner otro. Miski juntuma. ¿Qué estoy diciendo? Té dulce. Desayuno dulce. Desayuno dulce. Desayuno dulce. Ahora, este miski, si bien es dulce, también puede ser muy dulce, ¿no ve? Cuando colocamos, nos equivocamos, ¿no? En vez de colocar
2 o 3 cucharillas de azúcar, ponemos 5, digamos, ¿no? Entonces, no está muy dulce, ¿no? Entonces, más o menos así, ¿no? Miski juntum. Entonces, va a ser té dulce, ¿ya? Entonces, en este caso, estamos viendo ese tipo de adjetivos. A ver, otro podría ser, estamos con sabor, tacto, con peso, por ejemplo, ¿no? Este es bien típico, ¿no? Por ejemplo, no puedo escribir. Tejijaque, ¿qué estoy diciendo? Eje. Persona Sí. flaca. Hombre flaco. Eso, ¿no? Hombre o mujer o persona, ¿no? ¿No? Ahora, ¿no ve? Entonces, esto tiene que ver con peso, ¿no ve? Puede ser con un animal, ¿no? Tejiwij, ¿no? Tejihuaca, tejicaro, no sé, ¿no ve? Tiene que ver con Teje persona. no es pequeño, licenciado. No. Pequeños hisca. Isca. Ajá. ¿Ya? O podría ser al revés, ¿no ve? Entonces, si teje es flaco, entonces podría decir yo, lonjo, ¿no? Lonjo jaque. ¿Qué estoy diciendo? Hombre gordo. ¿Qué es lonco? ¿Ya? A ver, lo Igual, contrario de flaco. teje. Lo Ah, contrario de gordo. eso, ¿no? Más que Ah, gordo, tal vez cuerpudo, ¿no? ¿No? Lonjo, Nosotros ¿no? decimos, Liqui. Liqui, Liqui. licenciado, Vicky sabía yo. Yo también, liqui, Licky. teje ya. Profe, ¿qué Ahora, significa teje? ¿perdón? flaco, dijo, ¿verdad? Teje, ¿qué significa, profe? Flaco. Ah, En mi contexto se dice tuca. Ah, ya, también tuca es flaco, Sí, ¿ya? chacha. También es. Entonces es sinónimo de Chacape. teje, ¿ya? Chaca es Bueno, hueso, ¿ya? Eso sí no aplicaría, ¿ya? Pero algunas veces utilizan el chaca para expresar eso, ¿ya? Cherte. Sí, también he escuchado decir, sí. Ahora, el liqui, ¿no? También se utiliza, sin embargo, este liqui, si buscan en el diccionario, liqui es grasa, Esa sí. ¿ya? Entonces, no es muy adecuado utilizar, pero en Aymara es frecuente en algunos lugares utilizar, no hay problema, ¿ya? Entonces puede ser nosotros decimos lonjo o blanco en vez de blanco, lonco. blanco, igual es flaco, No, ¿ya? gordo es, A profe, ver, busquen en blanco. el diccionario, busquen en el diccionario. Blanco es Uy, pues, sinónimo de flaco igual, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ven, aquí puede haber tal vez otras variantes, pero igual cumple el rol de adjetivo, ¿ya? Adjetivo. En este caso, tiene que ver con lo que es el peso, ¿no? Peso. Ahora puede haber en este mismo grupo lo que es de fuerza. Entonces, ay, caray. De fuerza, por ejemplo, ¿cómo digo? Chama, chamán, jaque. ¿Qué estoy diciendo? Hombre de Hombre fuerza. fuerte. Con fuerza. Hombre con fuerza, hombre Hombre fuerzudo, no sé, fuerte. ¿no ve? Ujú. ¿Ya? O, por ejemplo, chamán uigua. A ver, voy a ver esto. ¿Qué estoy diciendo? Cría con fuerza. Animal No, fuerte. Animal fuerte. Animal ya. fuerte. Puede ser, pero a ver, otro. Pero no da con animal. Otro, otro significado. ¿Han Animales. escuchado, han escuchado decir, por ejemplo, uigua chamaya estua? Uigua chamaya, gente aquí. Estoy Estoy haciendo engordar. creciendo los animales. Exacto, significa otro, o sea, puede tener dos significados en el Aymara respecto a lo que es el animal. Por ejemplo, ¿qué dicen? Chaman o igual, puede ser, no sé, pues nos supongamos estamos amasando las vacas y de repente nos jalan, ¿no ve? Entonces tiene fuerza, ¿no ve? Yo digo chaman o igual, ¿no ve? Pues un animal con fuerza, ¿no? Chaman huaca, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? El otro contexto. El otro contexto tiene que ver con lo que es el engorde, ¿ya? Por ejemplo, cuando dicen chamane jiwa, ¿no? Están diciendo ya está con cuerpo, ya está engordado, o sea, ya está listo, ¿no? Principalmente para el mercado, ¿no ve? Entonces, siempre hay que entender lo que es el contexto, ¿ya?
Pero por lo pronto utilizaremos chama como fuerza, como adjetivo de fuerza, pero puede significar también otra cosa. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Ama también no es difícil. También es difícil. Pero chama o igual no podría decir, o chama jaque no podría decir. O sea, tendría que ver otro sustantivo para conjugar con chama. Por ejemplo, chama irnapawi, ¿no ve? ¿No ve? Ajá. Entonces, Trabajo ahí difícil. sí, trabajo difícil, ¿no ve? Entonces, ahí sí significa otra cosa. ¿Ya? ¿Waliki Hayam? ¿Quedó claro? Ya. Ya. Caro Tuqueñan, ¿ya? Hoy me encuentro en Coroico, a las 7 entro a dar clases, entonces en 10 minutos yo tengo que estar, ¿no? Entonces, En Coroico. en Coroico, en Carmen Pampa estoy. Entonces, hasta ahí. Ustedes van a hacer 5 ejemplitos de cada grupo, de cada uno de estos grupos, ¿ya? Entonces tenemos aquí 5, 5, 5. Tenemos 15 ejemplos para la siguiente clase. En sus cuadernos nada más, ¿ya? Aquí las prácticas recién vamos a hacer cuando ya estamos en oraciones, ¿ya? Entonces vamos a ir con la estructura de oraciones. Por el momento solamente ejemplos básicos, pero en sus cuadernos y van a leer nada más el día, ¿qué día nos toca? El jueves, ¿ya? ¿Waliki Hayam? Waliki. Walikiwa. ¿Ya? Waliki. Como jueguis cama, ¿ya? Taquen, waliki para phat, ¿ya? Y ya por cama. Kikisin kama ya tichiri. Aquí sin cam taqene. Kamaya tichiri. Waliki sin cam taqene.